No cabe duda que la Revolución Rusa de 1917 cambió el mundo para siempre. No solo exterminaron o casi casi exterminaron a la familia Romanov, que tenía generaciones de gobernar este país, pues, y aún ahí y en este evento surgieron diversas leyendas, por ejemplo la leyenda de Rasputín, la leyenda que si la princesa Anastasia estaría viva, etcétera. La realidad es que exterminaron prácticamente a toda la familia real. Se instaló un estado, el estado soviético que todos hemos conocido, con el gobierno de Lenin y posteriormente el gobierno de Stalin. Y Rusia creció durante la Guerra Fría de una manera impresionante a través de sus grandes recursos naturales y un gran poder bélico que ha estado desarrollando durante todos estos años. Pues bien, después de la caída del comunismo y cuando empieza una nueva Rusia, nace la Federación Rusa como la conocemos actualmente, mucha gente pensábamos que ya sería un país más sin que tuviera una participación activa en la geopolítica futura, o cuando menos en los próximos años. Eso se pensaba cuando cayó el comunismo, cuando inició la Federación Rusa. Sin embargo, las cosas parece que no son así. En estos últimos meses, como todos sabemos, existe ya una guerra civil en Ucrania. Ucrania es un país, vamos, aproximadamente 44 millones de habitantes. Fue anexado después de la caída de, bueno, más bien, un poquito más de historia. Ucrania fue simpatizante de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando cayó el gobierno de Adolfo Hitler y terminó la Segunda Guerra Mundial, Stalin y Rusia y la Unión Soviética se anexaron Ucrania. Y hubo mucho descontento en la gente que vivía en este país. ¿Por qué? Porque hubo mucha persecución de parte de los soviéticos contra ex colaboradores de los nazis. Posteriormente, en 1991, ya cuando existía la Federación Rusa, Ucrania se declara independiente y se convierte en el segundo país más habitado de Europa, pero además estaría entre el tercer o cuarto país con poder nuclear. Adicionalmente a esto, Ucrania es un país que es un crisol de diversas culturas. Por un lado está gente pro-occidental, que estaremos hablando que sería la parte occidental del país, gente pues, que es pro-europea, digamos que y le gustaría formar parte de la Comunidad Económica Europea, adquirir las costumbres de Europa. Y por el otro lado está la parte oriental del país, que es en su mayoría de origen ruso, que sí empatizan o siempre han simpatizado con los regímenes tanto soviéticos como el de la Federación Rusa. Pues bien, estas tensiones provocaron que hace unos meses el presidente fuera derrocado, el presidente Yanukovych, prorruso, fuera derrocado y se instaurara en su lugar un gobierno aparentemente civil. Más sin embargo, han existido muchas especulaciones sobre quién estaba detrás de este gobierno ucraniano, esta nueva administración que hay en Kiev, la capital de Ucrania, ya que se ha detectado que muchas de que este gobierno pro-occidental tiene entre sus, digamos, líneas una gran influencia nazi o neonazi. Por el otro lado, las personas que son, digamos, ahora sí, prorrusas, pues están deseosos de pertenecer a lo que es Rusia. Rusia, dentro de toda la problemática económica que ha tenido, ha venido siendo, a través de Vladimir Putin, que hay que reconocer, es un personaje muy interesante de estudiar. Vladimir Putin es un ex agente de la KGB, estuvo muy activo durante la Guerra Fría, es un político muy hábil, muy inteligente, conoce las leyes de Maquiavelo como pocos políticos del mundo y sobre todo ha tenido la habilidad y la inteligencia y la sagacidad de poner en jaque de una manera diplomática, por llamarlo de algún modo, pero a la vez enérgica, a todo el mundo occidental. Como les he dicho, en Rumania está en una gran confrontación entre el mundo ruso, entre la cultura rusa y la cultura occidental, que están entre ellos luchando por ver quién controla el país. En la parte sur de Ucrania existe una península llamada Crimea, donde existe uno de los principales puertos digamos, de Ucrania o de la Federación Rusa en este momento, que es el puerto de Sebastopol. Es donde existe una de las mayores bases
rusas navales. Pues bien, se sabe de que grupos de hombres armados con uniformes militares llamados autodefensas, algo similar a lo que pasó aquí en Michoacán, pero en un contexto muy diferente, tomaron control de este país, bueno, más bien de esta región, que hace unos días, a través de un referéndum, se declararon independientes de Ucrania. No solo eso, sino que además el gobierno ruso negó que fueran soldados rusos. Sin embargo, Occidente, Obama y la Casa Blanca y Angela Merkel, la dirigente de Alemania, afirman que no eran autodefensas civiles, sino soldados spendants rusos totalmente entrenados, comandos bien entrenados, los cuales habrían tomado el control de esa región de Crimea y haber hecho todo lo posible, apoyado para la anexión de esa región a Rusia, lo cual le quitaría a Ucrania el poder sobre el Mar Negro. Por otro lado, tenemos que la parte prorrusa está siendo atacada por fuerzas ucranianas, en su mayoría se afirma que son neonazis que están cazando a los ciudadanos prorrusos que viven en esta parte del país. Todo esto se está conformando en un crisol, lo cual ha llevado una tensión geopolítica bastante interesante y bastante densa. Por un lado, las potencias occidentales apoyando a un gobierno títere, y por otro lado, Rusia invadiendo Ucrania de una manera silenciosa. Algo muy similar a lo que pasó con Polonia cuando Hitler y Stalin la invadieron. Nomás que esta situación se está dando en Ucrania y en una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin no se va a dejar amedrentar por Washington, ni por Obama, ni por la Comunidad Económica Europea. Vladimir Putin ha tomado a buen recaudo, como se diría, tomar ciertas previsiones. Entre ellas, ha modificado el esquema económico de Rusia de cierta manera, de este modo. Ha empezado a emitir rublos de oro. Es decir, la economía rusa ya no se está basando en una especulación bancaria, sino en el patrón oro. Adicionalmente, está tomando los patrones o las guías que utiliza China para el manejo de economía y está emitiendo una serie de documentos bancarios o financieros para tener liquidez en caso de una guerra y eventualmente declarar una economía de guerra. Por el otro lado, Rusia ha estado desarrollando en secreto cientos de armas muy peligrosas, muy poderosas, y tiene misiles nucleares apuntando a diferentes partes de Estados Unidos y de Europa también. Rusia también cuenta con aliados como Corea del Norte, como sería Irán, como sería en América Venezuela, posiblemente Cuba, Argentina tal vez. Tiene sus aliados, incluso en México hay gente que apoya directamente a Vladimir Putin. Vladimir Putin está en su concepción, como lo tiene el pueblo ruso, es una especie de patriota, por llamarlo de algún modo, que está devolviendo la antigua gloria que le fue arrebatada por los occidentales para crear un nuevo imperio. No sería un imperio soviético, no, Rusia no creo que vuelva al comunismo. Rusia tiene su propia identidad, ha sido un imperio poderoso, y yo creo que Vladimir Putin aspira a tener a llegar a una combinación de tanto el poder que tuvieron los zares en la antigua Rusia, como el poder que le dio el imperio soviético en tiempos de Stalin o Nikita Khrushchev. Vladimir Putin está moviendo sus engranes de cierta manera para tener todos los cabos atados para, en caso de una guerra, dar un golpe definitivo y terminarla pronto. Porque resulta ser de que económicamente no podrían mantener mucho tiempo una guerra. Aparte, los rusos no están tan locos para iniciar una guerra. Los Estados Unidos, por su parte, aunque están saliendo de un problema económico muy fuerte, no tienen la capacidad militar para soportar una guerra convencional con Rusia. Y por otro lado, Europa, con su situación económica tan débil, sería un suicidio aventarse en una guerra con Rusia y aliada con Estados Unidos. Por el otro lado está el factor religioso. Los rusos durante mucho tiempo fue una sociedad atea durante el tiempo de la Unión Soviética, pero
cae el comunismo, resurge la iglesia ortodoxa, perdón, que siempre ha sido la que ha estado dominante en Rusia. Sin embargo, muchos rusos, cuando viene esta libertad religiosa, no se convirtieron a la iglesia ortodoxa y se convirtieron al culto evangélico, en el catolicismo. Se hicieron musulmanes. No son árabes, pero practican la religión musulmana. Esta situación se da en gran parte de la población de Rusia, lo que significa que tienen un sentimiento antisemita muy profundo. Siempre lo han tenido. Rusia fue famosa por sus pogroms, es decir, cacerías de judíos, aún en tiempos de los zares, y en tiempos de Stalin también fueron perseguidos. Por otro lado, los neonazis de Ucrania obviamente son antisemitas. Llama mucho la atención que Obama, siendo un presidente de color, esté aliado con neonazis. Es algo que todavía mucha gente nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Aparentemente lo que quieren proteger es que todos los recursos naturales que Rusia pase a Europa, por ejemplo el gas natural, recordemos que Rusia es rica en gas natural y 30% del gas natural que consume Europa proviene de Rusia. En caso de una guerra de sanciones, ese 30% sería cortado. Y si se viene un invierno como el de este año, en los próximos meses, a finales de este año, Europa no lo toleraría y la tasa de mortandad sería muy alta por falta de gas para calefacción. Por otro lado, hay que comentar de que el gran ausente, por decirlo de algún modo, en esta situación es China. China no ha apoyado ni a Estados Unidos ni a Rusia. Le da asesoría económica a Rusia y le sonríe a Estados Unidos. Recordemos que China es la tenedora de mayores bonos del tesoro de los Estados Unidos. Prácticamente, digamos que es su principal acreedor. Los chinos han sido más inteligentes. Ellos están buscando no una guerra militar, sino una guerra comercial y salir ellos victoriosos. Saben que tienen muchas posibilidades de que ahora que termine la hegemonía de los Estados Unidos, ellos pudieran ser la siguiente potencia mundial. Tienen recursos naturales, tienen gente, tienen ejército, tienen educación, tienen industria y tienen dinero. Y aunque su crecimiento no es como ellos lo esperaban, es muy superior al de muchos países. China es un país que crece alrededor del entre 6 y 7% anual, mientras que otros como nosotros con trabajos llegamos al 1%. China es el gran ausente, ha estado tratando de jugar un papel como de árbitro en este complicado ajedrez geopolítico, que sin duda alguna es la crisis geopolítica más peligrosa desde la caída del muro de Berlín, y posiblemente tenga un contexto que es sumamente delicado y sumamente tenso. En cualquier momento pudiera surgir un error, un malentendido y desatarse una guerra de proporciones muy graves. Muchos analistas de los estudiosos de la Biblia afirman que este resurgimiento de Rusia estaría profetizado. El pueblo ruso es un pueblo de origen eslavo, los cuales serían, de acuerdo a estos estudiosos de la Biblia, descendientes de una rama de los hijos de Noé. Y este resurgimiento de Rusia se convertiría en el imperio de Gog y Magog. Acuérdense que les dije anteriormente que muchos rusos se han convertido al Islam, que existe un gran antisemitismo. Entonces, en la Biblia lo menciona en 2 profecías, aunque hay una diferencia perdida de 1000 años, que después vamos a explicar. Pero en 2 profecías, tanto en Apocalipsis como en Daniel, se habla que los reinos de Gog y Magog atacarían a Israel, desatando una guerra fratricida en donde morirían millones de personas. Estos estudiosos afirman que no sería Turquía como mucha gente lo pensó, sino que este reino de Gog y Magog es Rusia reunificada, repotenciada y resurgida en un nuevo concepto que no es ni comunismo, ni tampoco es fascismo, ni es capitalismo. Es un concepto muy diferente incluso a lo que plantea la orden Illuminati. No son parte de los rusos,
del nuevo orden mundial de los Illuminati. De hecho, son enemigos de ellos, pero son igual de peligrosos. Eventualmente quien gane, nosotros perdemos. Yo soy Poncho, te agradezco que hayas visto este video. Te invito a que nos sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, por Blogger. Nos agregues a tus círculos en Google Plus. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó el video, dale un like. Y te invito a que abras tu mente. Y aquí nos vemos en el próximo videoprograma de Teorías y Conspiraciones. Muchas gracias. Hasta pronto.